Hola, ¿qué tal? A ver, me parece que he subido mucho el volumen. No sé si se me oye bien, si se me oye mal, decídmelo por favor, ¿vale? Bueno, quiero saludar a Alfredo, a InsectoDev, a Omar Moreno. Muchas gracias por conectaros. Me dicen por aquí que gracias por hacer yo los streamings. Pero no, gracias por conectaros vosotros, ¿vale? Que a mí me encanta, es un placer y si hay audiencia, pues es muy divertido y me lo paso muy bien. Está por ahí también Altaskur. Altaskur tiene su propio canal de streaming también en Twitch de programación, por si lo queréis seguir, que está súper chulo. El otro día estuve viendo yo un directo de él que estuvo muy interesante, ¿vale? Por si queréis seguirlo. Y nada, está por ahí P. Villarcode, que además tengo hoy una pregunta que me hizo él para responder. Así que nada, os saludo a todos y bueno, pues vamos a empezar un poquillo, ¿no? A ver, comparto mi escritorio. Aquí seguimos con nuestra super aplicación de plantas. Ya últimamente no le estamos haciendo muchas mejoras, estamos viendo cosas así más genéricas, ¿no? Dimos el último capítulo sobre seguridad. Sí que mejoramos algunos bugs de seguridad que tenía nuestra aplicación, pero tampoco digamos que incrementamos mucho la funcionalidad de la aplicación en sí. Hoy vamos a tener otro capítulo de seguridad, la segunda parte. Y en el siguiente capítulo me han pedido por ahí, creo que ha sido o en un comentario de YouTube o en LinkedIn, ahora mismo no me acuerdo muy bien, que si podía como explicar un poquito más de los básicos de SOQL y SOSL. Entonces en el siguiente capítulo creo que me voy a preparar esa parte y vuelvo a los básicos, ¿vale? Extenderemos nuestra aplicación a ver si se me ocurre algunos casos de uso y podemos seguir viendo por ahí esa parte. Pero hoy pues va a ser todo seguridad. A ver, que me pone aquí que está el streaming regulero. Espero que me estéis viendo bien. Y eso, vamos a cerrar esta parte, ¿vale? Está por ahí también Pericles. Hola Pericles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si se corta, decídmelo e intento reconectarlo o algo, ¿vale? Porque no sé por qué va un poco regular hoy. Bueno, vale. Entonces, voy a empezar contestando a algunas de las cosas que se quedaron pendientes la semana pasada. De hecho, voy a empezar con una cosa que lleva pendiente desde hace dos capítulos, ¿vale? Que no 2 semanas, que no conseguí que me funcionara el maldito Husky, ¿vale? Entonces, os lo voy a explicar qué es lo que me estaba fallando, que ya sí que lo sé, ya 100% seguro, ¿vale? Os comenté, cuando haces tu sistema de integración continua, pues está muy bien que con GitHub Actions programes todo tu flujo de integración continua para que cuando vas subiendo las cosas al repositorio se ejecute y estés seguro de que todos tus tests están bien, que tu código está bien formateado, etc. Pero que había una opción como para adelantarse un poquillo en esa cadena de programación y de desarrollo de software, que sería el crear lo que se llama un pre-commit hook, que sería en el momento en el que tú haces commit, es decir, antes de enviar el código a lo que sería tu repositorio de Git, en ese momento es cuando haces que se te ejecute unos ciertos procesos que te comprueben por lo menos que tu código está bien formateado y que no tienes errores de linting, ¿vale? Entonces, os conté que una herramienta para hacer eso era una librería que se llamaba Husky, ¿vale? Que con Husky lo que decíamos era, teníamos que crearnos una carpetita por aquí y definíamos un pre-commit, que decíamos esto es una tarea que queremos que se ejecute en el pre-commit, ¿vale? En este caso, mi tarea de pre-commit lo que está haciendo es ejecutar el script de npm de pre-commit, que lo tengo aquí definido, ¿vale? Y este lo que ejecuta es esto del lint stage, que es, digamos, una combinación de comandos, ¿vale? Entonces, yo lo que estaba haciendo era, bueno, pues primero voy a comprobar que el código está bien y yo inicialmente lo que tenía aquí era un prettier write, creo que tenía, ¿vale? Menos write, que con esto lo que estaba haciendo es que directamente no es que solo estuviera comprobando si estaba bien, sino que estaba sobreescribiendo ese código,
¿vale? Para que siempre se adecue al formato de programación que yo quiero tener en mi repositorio y que no estén metiendo diferentes programadores, diferentes estilos de programación para que todo esté unificado y tenga la misma sintaxis. Y luego, en segundo lugar, estaba haciendo linting de toda la parte de JavaScript, que es lo que está en la carpeta de Lightning Web Components, porque yo no tengo componentes Aura, ¿vale? Que esos son los más antiguos. Entonces yo os decía, es que estoy viendo que me funciona, porque estoy cambiando aquí esto malamente, ¿vale? Estoy cambiando el formato de esto, como veis, esta clase Apex, si yo la guardo así, no sigue el formato que debería de tener según Prettier, porque el formato de Prettier dice que no tenga líneas así con líneas vacías entre donde no las tiene que tener, ¿vale? Sino que esté todo en la línea que tiene que estar. Entonces yo lo que hacía era que lo ejecutaba, el commit, ¿vale? Decía, venga, añado los cambios y ahora añado el commit, testing Husky, ¿vale? Y esto sí que me lo estaba ejecutando y me estaba arreglando digamos, el fichero, ¿vale? Eso sí me estaba funcionando, ¿vale? Si os fijáis, me lo ha arreglado solo. Pero os dije, oye, yo lo que quiero es que me falle si hay un error porque no me fío del write automático. Y aquí me parece que empecé a poner verify, no lo sé. En el vídeo hice unas cuantas cosas que no funcionaban, ¿vale? Pues ya lo he estado investigando. Y lo que hay que poner, si quieres que te falle, es list different, ¿vale? Voy a hacer el mismo cambio otra vez y voy a ejecutar voy a hacer un commit para que se ejecute el pre-commit hook. Y vamos a ver que en este caso sí que me va a fallar y me va a decir que es que hay un archivo que no está bien formateado. Que esto era lo que no conseguí hacer el otro día, no sé por qué. ¿Vale? Ahora sí ha funcionado, me ha dicho, se ha ejecutado Prettier list different. Vale, veo que me está dando un problema el streaming. Voy a pararlo y lo voy a iniciar. Hola, hola, a ver si me oís ahora y no se corta el streaming porque no sé qué pasa, que en fin, que tengo ahí como un proceso que me han metido de la empresa en el ordenador que se come toda la CPU y me va regular a veces, ¿vale? Repito lo que estaba diciendo, que no conseguí el otro día que me fallara el pre-commit hook si el formato no era el correcto, ¿vale? Evidentemente es más ágil que te lo arregle, pero si por algún motivo lo que quieres es que te falle, esta sería la forma de hacerlo, ¿vale? Le ponemos el prettier list different y ya está. Pero lo voy a dejar como estaba porque a mí lo que me interesa es que cada vez que yo haga un commit me arregle el código y me pase el linter por todo mi JavaScript para saber que no estoy haciendo errores en un momento temprano, antes de mandar los cambios al repositorio, ¿vale? Esto no sé qué he hecho, a ver, vale, que no he guardado ningún cambio, sería tal que así, ¿vale? Por ejemplo, que no había modificado el fichero y entonces no me ha identificado ningún cambio. Vale. Venga, espero que ya vaya bien el streaming, ¿vale? Me vais diciendo, porfa. No sé por qué no me está funcionando ahora. Vamos a ver. Yo y mis peleas con el Husky, ¿eh? Estoy todo el día peleándome con él. Vamos a ver si me deja ahora. Ya me debería dejar. Porque de hecho ya no tengo ni ningún error. No sé por qué no me está añadiendo el cambio, ¿vale? No sé si es que no llegué a hacer el commit antes. Bueno, en cualquier caso, que lo que os he enseñado os lo quería enseñar, ¿vale? Y no me quiero liar más con esto porque quiero meterme en el tema de seguridad de lleno y seguramente será alguna chorradilla mía. Por ahí está Frankie90, hombre, ¿qué tal? Y Hyuga Rodrigo 13. Pues buenas a los dos, muchas gracias por conectaros. Comentaba que hoy quería hablar sobre el tema de seguridad, ¿vale? Vale, y entonces me gustaría empezar clarificando una cosilla que estuvimos viendo el otro día y que cuando subí el vídeo a YouTube
no creo que no quedó del todo claro, no me expliqué yo bien, ¿vale? Porque me lié, hubo un momento que me lié y confundí la seguridad a nivel de campo con la seguridad a nivel de registro. Y creo que la seguridad a nivel de registro no se quedó claro del todo, que eran los Organization Wide Settings, ¿vale? Entonces, la seguridad a nivel de registro, ya sabéis, es los permisos que tiene un usuario para poder ver o trabajar con un registro en concreto. Ya no estamos hablando de una tabla, un objeto, ni de un campo, sino de un registro en concreto. Y os dije que esto se controlaba por multitud de mecanismos, pero que el mecanismo base que define el modelo de seguridad a nivel de registro básico de cada uno de tus objetos de Salesforce, ¿vale? Serían los Organization Wide Default. Entonces tú, con este mecanismo, dices, por ejemplo, quiero que las cuentas por defecto sean privadas, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que las cuentas tengan un Organization Wide Default que sea privado? Significa que solamente el owner del registro, es decir, la persona que lo creó normalmente, o los usuarios que están por encima de él en la jerarquía de roles, es decir, sus jefes, los jefes de sus jefes, etcétera, pueden hacer ciertas acciones sobre esos registros, ¿vale? Hay muchas otras opciones. Esto sería, con el Organization Wide Defaults, sería como la seguridad base. Y entonces tú luego ahí configuras lo más restrictivo posible, el modelo de seguridad más restrictivo posible, y luego con otras herramientas como los sharing settings, las sharing rules, etcétera, y el manual sharing, es con lo que puedes ir diciendo, vale, yo quiero que las cuentas por defecto sean privadas, es decir, que solo los owners y sus jefes las vean, pero quiero compartir las cuentas de España con este grupo de usuarios también, porque mi modelo de negocio lo necesita así, ¿vale? O sea, con el resto de mecanismos se va abriendo esa seguridad, se va ampliando a qué usuarios llegan esos registros, ¿vale? Entonces, aquí es cuando me lié y os dije, es que es si el registro se lee, se edita. No, lo que se define es si es privado, o sea, si el Organization Wide Defaults es privado, significa lo que os he dicho, ¿vale? Y de ahí vamos mejorando, o sea, podemos setear que el Organization Wide Default sea Public Read Only, que significa que todos los usuarios pueden ver o hacer informes sobre los registros, pero que solamente el owner y los jefes pueden editarlo, ¿vale? ¿Qué otro modelo? Más abierto todavía. Public Read Write, que significa que todos los usuarios pueden ver y editar los registros, además de hacer informes, ¿vale? Pero cosas como transferir y borrar, ¿vale? Solamente lo podrían hacer el owner y los jefes. Vamos aumentando. Este Public Read Write Transfer significa que todos los usuarios pueden, además de leer, escribir y transferir. Y Full Access ya sería que todo el mundo pueda hacer de todo con los registros independientemente de quién sea el owner de los registros, ¿vale? Esto no lo expliqué bien el otro día. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, otra cosilla que os dije que no tenía claro es que usamos aquí en nuestro código, en un sitio, en varios sitios, arreglamos los problemillas de seguridad con el with Security Enforce, ¿vale? Y os dije, creo que el Security Enforce chequea tanto la seguridad a nivel de objeto como la de a nivel de campo, como la de a nivel de registro. Pues no, ¿vale? Es solamente la de nivel de objeto y nivel de campo, pero no pasa nada porque esto está en una clase que era, bueno, Inherited Sharing, porque os expliqué lo que era el Inherited Sharing, pero si es with Sharing no va a haber problema porque vamos a controlar la seguridad a nivel de registro con el with Sharing y la seguridad a nivel de objeto y de campo con el with Security Enforce. Y ya no hay que hacer los checks esos raros que había que hacer con el is readable, is creatable, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso era otra cosilla que quería explicar.
Y la tercera cosa que tengo aquí apuntada es una pregunta que me hizo P. Villarcode, ¿vale? Que está por ahí en el chat. Entonces, la pregunta que me hizo fue, la tengo por aquí apuntada, me dijo, cuando instalas un paquete para solo admins, ¿hay alguna forma fácil de dar esos permisos del paquete a otro profile? Entiendo que los permission sets son para un usuario y no para un profile, ¿vale? Entonces, primeramente, aquí empezamos a hablar de otro tema, que lo tengo también por ahí apuntado para profundizar otro día, que sería el tema de los paquetes, ¿vale? O sea, yo hasta ahora no he usado paquetes en ningún momento de mi programación, pero es verdad que tanto los partners que crean aplicaciones para el App Exchange como un partner que hacen implementaciones pueden utilizar diferentes tipos de paquetes para distribuir su código, ¿vale? Entonces, los paquetes que viven en el App Exchange, ¿vale? Sabéis, el App Exchange, que es como un marketplace de aplicaciones para Salesforce, que tú pues puedes ir ahí, mirar aplicaciones que te interesen, descargarlas y instalarlas en tu organización, ¿vale? No sé por qué... Bueno, a ver, vamos a mirar aquí, soluciones por tipo. Vamos a ver soluciones para la plataforma, ¿vale? Vale, aquí me salen varios paquetes del App Exchange, ¿vale? Pues los partners, las empresas que crean este tipo de paquetes y que los suben al App Exchange se llaman ISVs, ¿vale? Independent Software Vendor. Y estos paquetes se llaman Managed Packets. Pueden ser de primera generación o de segunda generación. Pero en resumidas cuentas, es un paquete que contiene todo el código que corresponde a esa aplicación y que tú instalas en tu organización. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vas a instalar un paquete, ¿vale? Vamos a instalar uno, yo qué sé, este por ejemplo. A ver si me deja instalarlo, ¿vale? No sé por qué no me deja ir. More. Vale, ahora cuando consigamos que mi internet abra la página web y poder... Hola, gracias por seguirme, hombre, no me seguías, Pericles, muy mal, ¿eh? Vale, lo que os digo, ahora cuando le dé a instalar el paquete, ¿vale? Que le voy a decir que me la instale pues en esta mismo, porque es una que tengo conectada por ahí. Vamos a ver si me puedo logar en la OR. Que sí, estoy de acuerdo con los términos. Vale, ahora me está llevando... Vamos a ver si me acuerdo yo de la contraseña, que creo que era esta. No. Pues a lo mejor es esta. Es por no meterme en el LastPass otra vez, pero venga. Me voy a meter aquí aparte y así más fácil, ¿vale? No me tengo que acordar de la contraseña. Un segundito. Que a veces pues hay que seguir demasiados pasos. Esta gente de UX tiene que mejorar porque a veces hay que hacer muchos pasos para hacer una sola cosa. Notificación. Y no sé qué os parece el Two-Factor Authentication. Yo entiendo que es muy seguro, pero para mí es un rollo estar con el teléfono todo el día para arriba y para abajo, ¿vale? Entonces aquí me voy a buscar la mía del campamento remoto. Por cierto, si no usáis LastPass, está muy bien, ¿vale? Tiene su versión gratuita y te sirve para guardar todas las contraseñas. Tiene una extensión para Chrome que te autorrellena todo. Two-Factor Authentication, again. Ya casi estamos.
Ya me llega. A ver que no me ha llegado el código de verificación. A veces tarda un poquito. Aquí está, venga. Vale, pues ya tengo mi código de verificación y ya estoy logado en mi OR. Creo que me hubiera venido mejor conectar la otra OR, hubiera sido más sencillo. Pero bueno, quería simplificar y ir a una OR que ya estuviera logada, ¿vale? Ya casi estamos. Pericles está flipando. Vale, esto es lo que quería enseñar, ¿vale? Por fin. Vale, cuando yo voy a instalar un paquete del App Exchange, esto contiene todos los metadatos que se van a, digamos, copiar en mi organización. Entonces aquí hay una opción que dice instalar solo para administradores, instalar para todos los usuarios o instalar para perfiles específicos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que los perfiles, los profiles, es un tipo de metadato un poco antiguo que funciona regular, ¿vale? Entonces, cuando mi paquete contiene perfiles, ¿vale? Y yo le doy a instalar, este a lo mejor no tiene perfiles, ¿vale? Pero lo que ocurre cuando tiene perfiles es que, de hecho, no. Vale, bueno, no pasa nada. Cuando mi paquete tiene perfiles, lo que ocurre es que realmente el paquete no contiene lo que es el metadato de perfil en sí, sino que contiene una cosa que se le llaman profile settings, ¿vale? Esos profile settings son como settings del perfil que se supone que se van a mapear a tu perfil de System Administrator. Ahora que lo estoy instalando para un administrador, si hubiera seleccionado ciertos perfiles, se hubieran copiado en los perfiles que hubiera seleccionado, pero Patricio me comentaba que él había elegido esta opción, ¿vale? Me decía, y es que he elegido esta opción y claro, los perfiles, los permisos que vienen en los perfiles de mi paquete que he instalado se han asociado al System Administrator y si yo luego quiero copiar esos permisos a otro perfil porque quiero extender el uso de este paquete para más usuarios, pues no hay forma de hacerlo así automática, tengo que ir uno a uno. Y eso es verdad, ¿vale? Lo he estado buscando y es verdad que no hay nada nativo que te permita copiar esos permisos. Los profile settings, lo que os digo, los que os vienen en los paquetes, además no es upgradeable, ¿vale? Que eso es lo siguiente, ¿vale? Si vosotros buscáis en internet los componentes de paquetes manage, hay unos tipos de componentes que son upgradeables, por ejemplo la clase Apex. Eso significa que si un cliente se instala un paquete mío que tiene una clase Apex y luego se instala otra versión en la cual yo he actualizado esa clase Apex se va a hacer upgrade automático. Y luego hay tipos de metadatos que no son upgradeables, como los perfiles, ¿vale? O sea, si aquí buscamos profile, vamos a ver, no sé por qué no salen aquí. Vale, vendrá en otro tipo en otra parte de la documentación explicado, ¿vale? Porque no me vienen aquí. Pero básicamente os lo digo yo, que no son upgradeables, ¿vale? Aquí hay otra serie de metadatos que no se de los cuales no se va a hacer upgrade automático cuando el usuario instala una nueva versión, y los perfiles son uno de ellos, porque ya os digo, es que en sí lo que tú estás empaquetando no son perfiles, son settings de perfiles que se van a agregar al perfil al cual tú lo mapeas. Entonces, ¿qué solución tengo para eso? Pues he estado mirando que hay por ahí una aplicación precisamente en el App Exchange, ¿vale? Que se llama Permission Helper. Y esta aplicación te permite elegir varios settings de un profile y asignárselos a un permission set. Entonces, no es que sea automático, pero sí te va a facilitar la tarea porque no tienes que ir uno a uno, ¿vale? Tú puedes decir, para el perfil de System Administrator en el cual yo le di permisos a todos estos objetos cuando instalé este paquete que contenía este custom object, por ejemplo, quiero
escoger todos esos permisos y moverlos o copiarlos a un permission set. Y los permission sets, por suerte, como es un tipo de metadato más nuevos, sí que son upgradeables, ¿vale? Estos sí que son upgradeable o updateables, no sé cómo decirlo, ¿vale? El caso, que lo que significa es que el permission set que te viene en el paquete, sí que el tío que ha hecho el paquete va a poder cambiarlo, va a poder meterle ahí nuevos settings, etcétera, y tú eso te lo vas a poder instalar en tu organización y vas a poder asignárselo a todos los usuarios que tú quieras. Se lo vas a poder asignar al System Administrator o a todos los System Administrators que haya o a los usuarios cualquiera, ¿vale? Tanto los perfiles como los permission set se asignan a usuarios. Y esa es la respuesta a tu pregunta, Patricio. Espero que te sirva, ¿vale? ¿Qué más teníamos por aquí? Vale, pues ya os iba a comentar todo el tema del App Security, ¿vale? Lo último que quería comentar de la parte de seguridad que los desarrolladores tienen que saber, ¿vale? Un segundo, que voy a beber agüita. Si tenéis preguntas, me decís. Hoy no está siendo la clase muy de código, lo siento, está siendo un poco teórica. Pero es que para entender todo esto de la seguridad hace falta mucho contexto, ¿vale? En la siguiente sesión, el siguiente capítulo, como os digo, volveré al código con SOQL y demás. Luego os pongo, dice Pebi Arcode, que muchas gracias. Digo que luego pondré en las notas del capítulo el enlace a la aplicación esa, ¿vale? Os lo voy a pasar ya, de hecho. Y bueno, todos los enlaces como siempre. Pregunta Alfredo si va a haber examen al final del semestre. Pues hombre, oye, si queréis hago un examen, hago un quiz de estos y como tengo un montón de muñequitos y de pegatinas os lo envío. Mira, no es mala idea, Alfredo, me ha gustado eso, ¿eh? Vale, pues a ver, os cuento. El otro día todo lo que estuvimos viendo de seguridad a nivel de objeto, de campo y de registro, eso es algo que es específico de Salesforce solamente, ¿vale? Pero luego hay otro tipo de seguridad que hay que tener en cuenta, que es lo que se llama Application Security, y que además esto aplica a cualquier tipo de desarrollo web y cualquier tipo de desarrollo, tanto frontend como backend. Hay algunas vulnerabilidades que son de frontend, hay otras que son de backend, ¿vale? Pero afecta a todo lo que sería la web en general, ¿vale? Serían, una serie de vulnerabilidades o problemas que un atacante puede utilizar para penetrar en tu código, fastidiarte la aplicación, inyectar código malicioso, robarte tus credenciales, robarte datos sensibles que tengas en tu base de datos, tirarte la aplicación abajo, borrarte la base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay una organización que se llama OWASP, Open Worldwide Application Security Project, ¿vale? Por eso es Application Security, que cada 2 o 3 años evalúan cómo está el ecosistema y sacan una lista con todas las vulnerabilidades que hay por orden, ¿no? Como cuáles son las más importantes o las que más están afectando a las aplicaciones web, y las describen muy bien y describen mecanismos de cómo evitar estas vulnerabilidades, ¿vale? Dice Alfredo que no ha estudiado y que no quiere un quiz porque le van a pegar los demás. Hombre, pero que participe quien quiera. A mí me parece una buena idea. Yo creo que dentro de cuando lleguen al capítulo 30, que vamos por el 23, voy a hacer un quiz y ya os digo, quien acierte más preguntas, os mando unos muñequitos de Salesforce que sé que os gustan. Vale, pues bueno, como os digo, entonces en 2021 sacaron esta lista, ¿vale? La última que habían sacado me parece que fue en el 2017, y en el 2021 pues cambia un poquito la cosa, ¿vale? Siempre hay algunas vulnerabilidades que van aumentando de importancia, otras que van disminuyendo.
cada vez, digamos que los hackers se van haciendo más listos y cada vez la gente que trabaja en seguridad se va haciendo más lista también, ¿no? Entonces van a ir luchando. Dice Alfredo que perfecto. Entonces, bueno, dentro de estas vulnerabilidades, pues en Salesforce también pueden afectarnos, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta cuando estamos escribiendo el código para escribir un código que sea seguro. En todo lo que es nuevo es difícil meter la pata. Es decir, por ejemplo, en Lightning Web Components hay ya una capa de seguridad que es muy difícil, o sea, tienes que saltarte la seguridad a propósito para tú hacer un código que sea inseguro. Pero en lo que es más antiguo, como el tema de Visual Force y algún caso de uso específico de Apex, sí que puede ocurrir que se meta la pata más fácilmente, ¿vale? Por suerte que tenemos pues todos esos escáneres de seguridad que podemos pasar automáticamente sobre nuestro código para que nos detecte las vulnerabilidades. Tenemos también lo de PMD, la extensión que os enseñé el otro día, ¿vale? Entonces, de algunas cosas yo tendré que ser consciente, sobre todo si os queréis sacar la certificación. Bueno, y escribir vuestro código de una forma segura, por supuesto, pero de otras cosas, pues me van a ayudar siempre los helpers estos que tenemos en el código, ¿no? Entonces, ¿con qué cosas así mayormente puedo meter la pata, ¿vale? Una de ellas sería el SOQL injection, ¿vale? No sé si conocéis, o sea, el normal de fuera de Salesforce se llama SQL injection. Pues en Salesforce es más difícil que ocurra porque las operaciones DML, a ver, que me está fallando esto. He visto que me estaba fallando otra vez el streaming. Creo que he vuelto, ¿no? Omar Moreno quiere a Cody. Por aquí lo tengo. Lo sorteo de verdad, ¿eh? Capítulo 30 lo sorteo. Bien. Vale. Pues, a ver, os decía que seguramente conozcáis el SQL Injection, ¿no? Entonces, en SQL Injection, que es el general de fuera de Salesforce, ¿vale? Con código SQL, puede ocurrir este problema. Gracias por seguirme, Eusebio Stop 3. Vale, en SQL Injection puede ocurrir este problema tanto cuando se hacen lecturas como cuando se hacen inserciones, como updates, como deletes, porque todo se hace, digamos, con el mismo lenguaje que es SQL. En SOQL Injection, como toda la parte de insertar, actualizar y borrar se hace con DML, ¿vale? Ahí no puede ocurrir SQL injection, solamente en la lectura, solamente en las SOQL queries. Entonces está muy bien porque reducimos mucho las posibilidades de que esto pase, ¿vale? Y solamente puede ocurrir en un caso muy concreto, que es que yo le pase a la query que yo haga una query dinámica y que yo esté concatenando un valor malicioso que haya sido introducido por el usuario con un más, ¿vale? Sin hacer un binding. Creía que tenía aquí una slide con un ejemplo y veo que no, porque a lo mejor esta es la versión reducida de algo que quería enseñar. Pero... Vale. Pero... Busco un ejemplo, ¿vale? SQL Injection. Vamos a buscarlo, a ver si hay aquí un ejemplito que os pueda enseñar. Vale, aquí está, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo se está haciendo una query dinámica, ¿vale? ¿Cómo son las queries dinámicas? Pues son las que en lugar de yo pasarle los elementos de la query con esto, ¿cómo se llama? Square bracket y square bracket, ¿vale? Como normalmente hacemos, o sea, cuando yo hago las queries así, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque estos son tokens que se están evaluando en tiempo de compilación, cuando el código se está compilando. Entonces aquí no hay problema. Pero hay una opción de hacer queries
que son las queries dinámicas, en la cual yo creo un string. Evidentemente el compilador no puede comprobar lo que hay dentro de mi string porque ya no son tokens, es un string, y se lo paso a database.query, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo mi string lo estoy concatenando con un valor y ese valor no es algo que yo estoy introduciendo en el código, sino que es a lo mejor algo que me viene de un input del usuario o algo así, ese valor hay mecanismos que tienen los hackers para que afecte al conjunto de la SQL query y al final haga como una query o más restrictiva o más abierta que consiga sacar información de la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí se supone que por defecto, pues esto se debería filtrar a lo mejor por nombre o algo así, ¿no? Dice seleccionar un ID de un contacto donde, y aquí el programador espera que se le pase algo que no sea malicioso, ¿no? Donde el nombre del contacto sea tal o el contacto pertenezca al account no sé cuánto, pero ahora ¿qué ocurre? Que le han pasado un query string, un input, que lo que está buscando son los contactos que no estén borrados, ¿vale? Y que su nombre sea tal, ¿vale? Bueno, en este caso no se ve súper claro, pero hay muchas formas en las cuales un atacante puede pasar un string que haga que esta query se convierta en otra cosa y que libere información sensible, ¿vale? Y que te devuelva información sensible. Entonces, esto tiene una solución muy fácil, ¿vale? Cuando el binding cuando esta parte de aquí, que sería otro string, en lugar de hacer el binding con un más, de decir concateno esta parte de la query con esta parte de la query, hago un binding con 2 puntos, que es como lo hacemos normalmente en las queries estáticas, ¿vale? Por ejemplo aquí, ¿vale? Aquí estamos haciendo un binding con una variable que es máxima temperatura hoy y no estamos concatenando, o sea, no estamos haciendo más máxima temperatura hoy más y sigue el conjunto de la query, ¿vale? Sino que directamente le estamos poniendo 2 puntos. Pues si yo esta query la convirtiese en dinámica, ¿vale? La voy a convertir en dinámica un momento para que lo veamos. Si yo aquí hiciese database.query y ahora esto que sea un string, ¿vale? Que sea un string. Y esto, bueno, pues tendría que hacer aquí unirlos. Voy a hacer una más sencilla, ¿vale? Voy a hacer, por ejemplo, lo vamos a hacer así para que lo veáis más claro. Vamos a hacerlo simplemente así, ¿vale? He convertido una query estática en una query dinámica, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo dos opciones. Le puedo pasar este string haciendo una concatenación, ¿vale? O le puedo pasar este string haciéndole un binding. Si lo hago con binding, va a ser seguro, porque luego cuando esta query se ejecute, Apex va a sanear lo que haya aquí dentro, ¿vale? Entonces no va a haber ese problema de SQL injection. Sin embargo, si lo hago así, sí que puede haber un problema de SQL injection. Por tanto, fácil solución, ¿vale? Nunca hagáis queries dinámicas haciendo concatenación de strings, sino que hacer siempre el binding. Y con eso ya no hay problema. No sé si no me está dando ningún aviso PPD, ¿vale? Pero estaría guay, aún igual porque no lo he salvado. Estaría igual guay que me lo dijese, que me dijese, uy, cuidado que esta query puede tener problemas de SQL injection. No me está avisando, ¿vale? Pero si lo paso por un escáner específico de seguridad, como puede ser Checkmarx, ¿vale? Sí que me daría el aviso y me diría que tienes aquí una query dinámica, que cuidado con el SQL injection. Vale, pues muy fácil, ¿vale? ¿Cómo prevenir el SQL injection? Usar queries estáticas, por supuesto. Si puedo usar una query estática, siempre mucho mejor.
Si hay que usar unas queries dinámicas, hacer el binding con 2 puntos, y luego hay otras técnicas, pero bueno, en la mayoría, el 99,9% de los casos, con estas dos me valdría, ¿vale? Pregunta Alfredo cómo se llama el escáner de seguridad, es Checkmarx, a ver si lo escribo bien. Sí, es este, ¿vale? Sí, Application Security Testing Company. No sé, o sea, yo sé que nosotros lo usamos de pago, pero bueno, tiene aquí un free trial y hay otros escáneres también, ¿vale? Que buscan más cosillas de seguridad. Está por ahí también SonarQube. Tenía también reglas para Apex y PMD, que es lo que os decía antes. Y aparte, como PMD es un proyecto open source, si queréis podéis contribuir, ¿vale? Y podéis implementar reglas que no estén implementadas. Que eso está bastante guay. Vale, pues eso sería SQL Injection, ¿vale? Es una vulnerabilidad que puede ocurrir en el servidor. No ocurre en la parte de frontend. Luego tenemos cross-site scripting. Cross-site scripting hay como diferentes tipos, es un tipo de inyección también. Lo que ocurre es que aquí lo que se inyecta es un script malicioso, es decir, un trozo de JavaScript que sea malicioso, que haga algo, te robe datos, acceda a tus cookies, a tu sesión, haga algo también en tu base de datos, lo que sea, te muestre un anuncio, lo típico que pasaba antes mucho, no sé, yo antes tenía un blog en WordPress y que lo tenía con una contraseña de estas tipo admin, y me metieron un programa, no sé exactamente si se llama Gusano o cómo se llamaba, que lo que hacía era que siempre me sacaba como un anuncio y no se veía mi página web, ¿vale? Y eso es porque hay un script malicioso inyectado. Además estaba inyectado dentro del propio WordPress, estaba inyectado en la base de datos, ¿vale? Hay como 3 tipos de cross-site scripting. Hay uno que es que yo tengo un input o algo así, donde el usuario me está pasando información que yo necesito leer, o puede ser a través de un parámetro de la URL o algo así, ¿vale? Yo estoy cogiendo un input. Siempre todo viene a través de yo estoy cogiendo un input del usuario. Y claro, ese input del usuario puede ser cualquier cosa, ¿vale? Puede que un atacante se haya puesto ahí en el medio y me pase tal cosa. Entonces, que os digo es que me viene un input y que ese input se ejecuta como parte de mi aplicación, o sea, no es que se llegue a guardar en la base de datos, sino que se ejecuta y me fastidia algo. Luego hay otro que es stored, que se supone que es que ese script se llega incluso a guardar en la base de datos y cada vez que yo intento acceder, pues me está fastidiando, ¿no? Que es lo que os decía que me pasó a mí en mi página web, aquella que tenía con esa contraseña súper segura. Y luego de DOM XSS era un subtipo del reflejado, ¿vale? No me acuerdo muy bien cómo era. Sí, ya me acuerdo cómo era. Era que en el reflejado se supone que el script llega a tu código backend y se refleja, y en el DOM ni siquiera llega a tu código backend, ¿vale? Se ejecuta como parte de la propia página web. Pero vamos, que para el caso son muy parecidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Visualforce esto hay que tener cuidado, ¿vale? Hay una serie de mecanismos que hay que implementar para que no te ocurra, pero yo como no estoy contando nada de Visualforce porque estoy contando ya tecnologías más modernas, ¿vale? Estoy hablando siempre de Lightning Web Components o de Aura Components, que de eso no hablo mucho, pero bueno, sabéis que existen, ¿no? Pues ahí hay una capa de seguridad que te previene el cross-site scripting. O sea, casi que no os tenéis que preocupar. Solo hay un caso en el cual te lo puedes saltar. Entonces, quería contaros que de la capa esa de seguridad hay como 2 versiones, ¿vale? La versión antigua se llama Locker Service y este año salió la versión nueva que se llama Lightning Web Security, ¿vale? Es como Locker Service 2.0. Lo que se ha hecho con Lightning Web Security
es que se ha rearquitectado, no sé si lo digo bien, se ha redefinido la arquitectura de la aplicación de lo que sería ese servicio de seguridad completamente, ¿vale? Porque el Locker Service tenía ciertas limitaciones, ¿vale? Era seguro, pero a la vez limitaba las librerías third party que se podían incluir en los Lightning Components y algunas cosas, ¿vale? No se podían incluir componentes de otros namespaces y cosas así. Sin embargo, con Lightning Web Security todo eso se ha arreglado, se ha implementado siguiendo unos estándares web más modernos que han salido, que de hecho Salesforce es parte del W3C, ¿vale? O sea, de toda la gente que está haciendo los estándares web y demás, Salesforce es parte de esa organización y están influyendo en lo que se va sacando porque a nosotros, a Salesforce, nos viene bien que haya ciertos estándares que evolucionen por el tipo de arquitectura y de modelo de negocio que tiene Salesforce, ¿no? Que al final es una página web que tiene que ser muy segura porque hay datos de clientes en la cual tú estás metiendo código de diferentes proveedores porque estás instalando paquetes del App Exchange, etcétera, y que todo tiene que ser muy seguro porque no puede ocurrir que a lo mejor el código de un componente de otra empresa que te has instalado pueda acceder a tus datos privados de la empresa, ¿vale? Es un caso de negocio muy específico y por eso Salesforce se fue por todo el lado de los Lightning Web Components y por eso están muy metidos en lo que es la organización de estandarización de Web Components en general, porque se necesita que vayan saliendo estándares que estén implementados por defecto en los navegadores y que sean útiles para lo que está haciendo Salesforce y por supuesto para otras empresas, ¿vale? No. A ver, creo que he vuelto. Bien. No sé dónde me he quedado, ¿vale? Se me olvidó leer aquí un comentario de Alfredo que dice: yo he usado Fortify, pero no sé si tenga para Salesforce. No tengo ni idea, la verdad. No lo he usado nunca. Y ahora me está cantando y se marchó y a su barco le llamo Libertad. Pues sí, me marché. Ya os he dicho que me va muy mal. Además, he pedido que por favor me cambien el portátil y me han dicho que por lo menos hasta dentro de un año nada. Así que me va a tocar hacer stop streaming, start streaming. Pero bueno, intentemos seguir. Vale, que os decía que todo el tema de Lightning Web Components en el que se metió Salesforce viene, la decisión de ir por ahí fue por el modelo de negocio que tiene Salesforce, que es: yo tengo una aplicación en la cual tengo código hecho por mí, código hecho por otro cliente, código hecho por otro cliente y código hecho por otro cliente, y esos componentes no deberían poder acceder a datos míos que son datos sensibles de mi empresa, porque en Salesforce lo que hay son aplicaciones para empresas que necesitan ser seguras, ¿vale? Entonces, por eso Salesforce tiró por el tema de Web Components y por eso están tan metidos en todo el tema de los estándares y demás. Tenemos un equipo que está dedicado a eso, ¿vale? Entonces, esto os lo estaba contando, ¿vale? Por el Lightning Web Security, ¿vale? Cuando se hizo Locker, no existían todavía unos estándares web que creo que se llaman Realms o algo así, que te permiten implementar la seguridad de los Web Components de una manera más sencilla, ¿vale? Como ese estándar ya se ha ido imponiendo y evolucionando, ahora han sido capaces de crear una versión de esa capa de seguridad que es mucho más moderna y que tiene una arquitectura mucho mejor, que es lo que se llama el Lightning Web Security. Entonces, Lightning Web Security arregla muchos de los problemas que tenían Lightning Locker, ¿vale? Ahora con Lightning Web Security se pueden importar Lightning Web Components de otros namespaces, es decir, yo usar en mi componente un componente que me he instalado de la compañía Pepito Grillo, se pueden interaccionar con los objetos globales, ¿vale? Que antes no se podía, con Document, Window, etc. Y eso significa que se pueden utilizar
librerías third party que manipulan esos objetos globales. Antes de Lightning Web Security a veces había problemas al usar ciertas librerías JavaScript externas porque la capa de seguridad no te lo permitía. Ahora sigue siendo igual de segura con Lightning Web Security, pero sí que se permite hacer esto, ¿vale? Un detalle a tener en cuenta es que Lightning Web Security está generalmente disponible para Lightning Web Components, pero para Aura todavía no. Entonces, si tenéis componentes de Aura, esperaros para activarlo, ¿vale? Es un setting en la OR que te vas a seguridad tal y lo activas. Si tenéis Aura, os recomiendo que os esperéis. Entonces, ¿qué ocurre? Que con todo esto, bueno, me quedo, aunque la slide sea del Logger Service, sí que me quedo con los mecanismos de seguridad que se implementan. Se implementan varios mecanismos de seguridad que hacen que el cross-site scripting en Salesforce sea súper difícil. O sea, que te roben datos en Salesforce con JavaScript es muy complicado. ¿Cómo puede darse el cross-site scripting? Bueno, pues porque hay una parte, hay una directiva, ¿vale? En Salesforce que es para saltarte, una parte de lo que hace esa capa de seguridad, que es una directiva que tú puedes añadir en tus componentes, que es que se llama LWC DOM Manual. Y con eso lo que estás diciendo es que quieres que en lugar de que el motor de Lightning Web Components te esté gestionando cómo se pinta, se renderiza tu componente, que lo vas a hacer tú, porque vas a utilizar una librería que sea de renderización del DOM, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se hace el WC DOM Manual, digamos que tú le estás diciendo a Lightning Web Components que te vas a saltar los chequeos esos de seguridad. Entonces, en esos casos es cuando tú tienes que tener especial cuidado de no meter problemas de cross-site scripting. Pero si tú no estás haciendo esto, no deberías tener problemas, ¿vale? Interesante. Y bueno, luego por último, lo último que quería contar ya, hay otra vulnerabilidad que se llama Cross-Site Request Forgery, ¿vale? Que lo que ocurre es que un atacante consigue que tú hagas acciones en tu organización sin darte cuenta, ¿vale? Como por ejemplo, pues borrar cuentas o algo así. Algo que se puede hacer por defecto en tu organización, no significa que estén metiendo ningún script malicioso ni nada, pero digamos que el atacante está haciendo que tú ejecutes esa acción sin querer, ¿vale? Y que estés haciendo pues acciones que realmente no deseabas hacer. Entonces, de nuevo, Cross-Site Request Forgery en Visualforce era un problema cuando se carga el componente por primera vez. Y en Lightning Web Components puede ser un problema también cuando se carga el componente por primera vez. Entonces, imaginaros el ejemplo que os digo, de que el usuario, ¿vale? O sea, el atacante consigue que yo haga una acción no deseada. Si esa acción es de solo lectura, ¿vale? No debería haber problema porque soy yo el que está leyendo esos datos. El problema viene cuando esa acción es una acción que hace operaciones de ML y que está modificando la base de datos de alguna manera. Entonces, lo que ocurre es que el CSRF hay una protección que actúa en todos los casos menos cuando se carga la página, porque es un token que se envía cuando se carga la página. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Simplemente no ejecutar operaciones de ML cuando se está cargando el componente. Aparte, es una mala práctica, ¿no? Porque imaginaros que cada vez que yo estoy abriendo una página se está insertando una cuenta. Sería algo un poco raro, ¿vale? Entonces, es una máxima que hay que seguir, no solamente porque sea una mala práctica a nivel de experiencia de usuario, sino porque puede dar lugar a que mi protección esa CSRF no esté funcionando justo cuando se está cargando la página y se produzca un ataque de este tipo, ¿vale? Entonces, siempre tener en cuenta no ejecutar operaciones de ML cuando se está cargando un componente o una página Visualforce. Y ya estaría, ¿vale? Eso era todo lo que quería comentar hoy. Tengo aquí algunos recursos, algunos trailhead y tal, que ya los pegaré en el vídeo.
Y creo que eso era todo por hoy. Sí, os pasaré también, esto es un post que hice en Stack Exchange explicando un poco cómo va el tema de Lightning Web Security. Os lo pasaré para que os lo leáis con tranquilidad, ¿vale? Y ya está, espero que hayáis aprendido, aunque haya sido más... Yo entiendo que este tema es un tema denso. Además, me doy cuenta por los views de los capítulos, ¿no? O sea, cuando hago un tema que es muy denso, por ejemplo, testing de Lightning Web Components, tiene muchas menos visitas y lo entiendo, pero bueno, también para diferentes niveles, ¿no? Quien quiera dar un paso más, que vaya a este capítulo y lo vea, y quien no, pues nada, que se quede en lo más básico. Ya os digo, son 4 nociones de seguridad que si las tenéis en cuenta, pues mucho mejor para vosotros y para vuestras aplicaciones. Pregunta Giva Rodrigo, ¿todo lo de hoy estará en YouTube? Sí, yo todos los capítulos los subo a YouTube y además pongo siempre como los timestamps de YouTube con qué hay en cada parte para que si te interesa algo específico vayas directamente ahí y no tengas que verte el capítulo entero, y pongo siempre todos los enlaces, etcétera, y siempre miro los comentarios. Entonces, si luego estás viendo el capítulo y tienes alguna duda o alguna pregunta, me lo puedes hacer, que yo lo veo normalmente, ¿vale? Y nada, el siguiente capítulo... ¿Se fue otra vez? A mí me pone que va bien. A ver, bien. Vale. Que el siguiente capítulo, lo que os digo, voy a volver a los básicos de programación, ¿vale? Y voy a intentar profundizar en la parte de SOQL y SOSL, que no profundice realmente mucho haciendo la aplicación. Intentaré montar algo en la aplicación que utilice queries, ¿vale? Para que veamos diferentes tipos de queries. Nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados, como siempre. Que nada, veo que hacerlo por la tarde para mí es mucho mejor porque siempre hay mucha más audiencia. Y ya está, que nos vemos en la próxima. Muchas gracias y que paséis muy buena semana. Un besito. Adiós.